al canal Independiente. Hoy os traemos una entrevista con Víctor Rodríguez, portavoz de Izquierda Revolucionaria en Vitoria-Gasteiz. Bienvenido, muchas gracias por la entrevista. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. La primera pregunta que te quería hacer, que me vino desde que conocí al partido en 2020, es ¿qué os diferencia del PSOE y de Unidas Podemos? Sí, pues tú lo comentábamos un poco ahora off the record, ¿no? Pero bueno, lo que tienes es como tanto el PSOE, que a lo largo de la historia y especialmente en el último periodo desde la transición, ¿no? Y desde el franquismo, ha sido, pues bueno, el partido un poco en el que se ha apoyado el gran capital para gobernar en el Estado español, ¿no? Por un lado, tienes que las grandes medidas capitalistas en el Estado español han sido apoyadas y han sido defendidas por el PSOE desde la transición hasta ahora, porque tienes la reconversión industrial. Ahí tienes ahora, antiguamente también, los pactos de la Moncloa y más recientemente, pues los pactos de rentas, la política de los ERTEs, etcétera, etcétera, ¿no? Que no han sido sino un beneficio para las grandes empresas y que el PSOE no ha tenido ningún problema en apoyar. Y luego, por otro lado, pues tienes también como, pues a diferencia de la derecha abiertamente o del PP, pues bueno, sí que ha sido capaz, ¿no? En algunos momentos de dar algunas migajas a la clase trabajadora e incluso también mediante su ligación con la burocracia, especialmente de UGT, pero también con la burocracia de comisiones obreras, pues mantener un poco el movimiento obrero, el movimiento social, un poco parado, ¿no? Y en ese sentido, pues es el partido que mejor ha sintetizado los intereses de la clase dominante en el Estado español, ¿no? Y evidentemente, pues nosotros lo que somos es precisamente lo contrario, ¿no? Lo que queremos es pues acabar con la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Y acabar también con el propio sistema capitalista, que evidentemente el PSOE no ha hecho absolutamente nada por acabar, ¿no? Y luego respecto a Podemos, pues lo que tienes es que es un partido que en su formación, su primer programa, sus primeras ideas eran muy positivas, ¿no? Es un partido que además, en contra de lo que plantean incluso ahora algunos dirigentes de Podemos, ¿no? Fue un partido que surgió fruto de que La Sexta o otros canales de la televisión invitaran a Pablo Iglesias o a distintos contertulios de Podemos, sino que surgió fruto de un movimiento social en auge, fundamentalmente del 15M, pero de todo lo que vino después del 15M hasta el cierre con las marchas de la dignidad, ¿no? La marea verde, la marea blanca, el propio 15M y todos estos movimientos fueron lo que nutrieron realmente Podemos, ¿no? Y lo que tienes es que el auge de Podemos se produce acompañado de un auge de la movilización social en todo el Estado español, ¿no? Sin embargo, ¿qué tienes ahora? Ahora tienes, pues que bueno, los dirigentes de Podemos plantean que la caída de Podemos, que ahora también podremos comentarlo después, se debe a que antes lo sacaban mucho en la tele y ahora hay una campaña mediática contra ellos, ¿no? Evidentemente, una campaña mediática contra Podemos ha habido siempre, ¿sabes? Porque aquí también hay que recordar que los inicios de Podemos, todo el tema de Venezuela, todo el tema de Maduro, era la comidilla del día a día en las cadenas de televisión, ¿no? Y sin embargo, lo que tienes es que el auge de Podemos se organiza fruto de ese auge de la movilización social. ¿Qué tienes ahora? Que Podemos lo ha fiado todo a las instituciones capitalistas, ¿no? A tener más o menos diputados, a poder tener más o menos tiempo en el Parlamento y ha vaciado completamente las calles, ¿no? Y hemos tenido un periodo en el que la movilización social ha brillado por su ausencia y fruto de eso, pues tienes también el descrédito de Podemos, ¿no? Y desgraciadamente, pues lo que tienes es que ahora desde que están en el gobierno, incluso semana tras semana, incluso mes tras mes, lo que tienes es un incumplimiento completo de las medidas con las que se presentaron no ya a las primeras elecciones, sino incluso a las últimas elecciones, ¿no? Aquí no se ha derogado la ley Mordaza, aquí no se ha derogado la reforma laboral y evidentemente lo que tienes ahora mismo es una ofensiva patronal salvaje para no subir salarios, para empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y lo que tienes es como Podemos, sí, pues bueno, plantea quejas en los medios de comunicación, plantea quejas en las tertulias, etcétera, etcétera, pero hay que recordarles también que están dentro del gobierno. Por ejemplo, ahora con las recientes luchas que está habiendo en Euskal Herria o que recientemente también ha habido en el metal de Cantabria, en Cádiz, etcétera, etcétera, lo que tienes es que, por ejemplo, a la de Cádiz, lo que se dedicó el gobierno central fue a mandar la tanqueta y a mandar más antidisturbios a reprimir a los trabajadores, ¿no? Evidentemente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podrá decir lo que quiera, pero la realidad es muy tozuda, ¿no? Y la realidad que tienes es como hay un divorcio completo entre la base social del gobierno central y especialmente la base social de Podemos y los dirigentes de Podemos. Y eso lo estamos viendo elección tras elección. Lo hemos visto en Castilla y León, ¿no? Que ahora se plantea que es un territorio de la derecha, cuando ni mucho menos es así, pero no lo hemos visto solamente en Castilla y León, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Andalucía. Se nos plantea que esto no es extrapolable a nivel del gobierno central, pero evidentemente cuando tienes que enmadrizarlas a la derecha
que en Castilla y León arrasa la derecha o que en Andalucía arrasa la derecha, pues evidentemente es bastante extrapolable a lo que desgraciadamente va a ocurrir con el gobierno central, ¿no? Que es muy probablemente una victoria de la derecha y un gobierno del PP y Vox. Entiendo que obviamente para ti el PSOE y Unidas Podemos no son socialistas, pero ¿te parece que son también un poco traidores a la socialdemocracia? Sí, evidentemente lo que tienes es como el PSOE ha jugado siempre el papel de la socialdemocracia clásica, ¿no? Desde el final del franquismo, pues bueno, el papel que ha jugado siempre la socialdemocracia clásica, no solo en el Estado español, sino que también en los últimos años, pues lo hemos podido ver en Francia, en Grecia, en Portugal, en otra serie de países, y ahora lo que tienes es, pues bueno, un poco la socialdemocracia 2.0, que incluso Pablo Iglesias también llegó a reivindicar, ¿no? Pues bueno, de un partido que planteaba que se venía a tomar el cielo por asalto, ¿no? Y que finalmente parece ser que llegan al gobierno y desgraciadamente Podemos, que era el partido que había surgido del grito de las mareas, de la movilización social, del grito de sí se puede, ha pasado a la consigna de no se puede, porque ahora no se puede hacer nada, no se puede derogar la reforma laboral, no se puede derogar la ley Mordaza, no se puede poner un tope a los precios del alquiler, no se pueden nacionalizar las eléctricas, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y desgraciadamente, pues Podemos va a pagar eso muy caro, ¿no? Evidentemente que sean traidores a la socialdemocracia clásica, pues yo creo que son los mejores representantes de la socialdemocracia clásica, ¿no? Todo campañas de propaganda, todo medidas que para ellos son históricas, ¿no? Pero para el conjunto de la clase trabajadora y la juventud no solo no son históricas, sino que no están llegando a absolutamente nadie, ¿no? Por ejemplo, recientemente, pues los impuestos que se plantean a la banca y a las grandes eléctricas, lo que tenemos es que en los últimos meses ya hemos visto ese tipo de medidas como al final han sido repercutidas sobre los consumidores y la banca y las eléctricas no han dado ni un solo céntimo de los beneficios millonarios que están obteniendo ni a superar la pandemia, ni a subir los salarios de los trabajadores, ni absolutamente nada, ¿no? Y evidentemente, pues todo ese tipo de medidas que se plantean como las medidas más históricas y más de izquierdas de la democracia, pues digo, a la clase trabajadora y a la juventud no están llegando. Antes has mencionado a la ministra Yolanda Díaz. Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes o tenéis sobre el proyecto de Sumar? Y si en algún momento os planteáis entrar en Sumar si Yolanda Díaz os llama a Izquierda Revolucionaria. Bueno, yo no creo que Yolanda Díaz nos llame para formar parte de Sumar, ¿no? Porque evidentemente pues también hemos criticado muy duramente la gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo. De hecho, una de nuestras principales críticas ha ido dirigida precisamente al sector de Unidas Podemos dentro del gobierno, ¿no? Porque el PSOE, pues bueno, desde hace décadas ya sabemos muy bien lo que es y hasta dónde está dispuesto a llegar, que es absolutamente a ningún sitio, pero evidentemente pues los ministros de Podemos merecen una crítica, no una crítica destructiva, como lo hacen muchas veces los diputados, los ministros, los diputados y los consejeros de Vox, etcétera, etcétera, porque además también tenemos clara una cosa, ¿no? Y es que si tenemos que elegir entre una ministra de Igualdad, pues preferimos que la ministra de Igualdad sea Irene Montero a que sea Macarena Olona, ¿no? En eso evidentemente lo tenemos muy claro, ¿no? Pero también nosotros lo que estamos planteando es que toda la política, tanto de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo como del resto de ministros de Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Comunista, lo que están haciendo es precisamente aumentar ese divorcio, ¿no? Entre las bases de la izquierda y el gobierno central. Y eso a lo que va a llevar es a un gobierno de la derecha junto con la extrema derecha. Y de hecho lo estamos viendo ya en muchos territorios, ¿no? Y respecto concretamente al proyecto de Sumar, pues bueno, yo la verdad es que estoy asombrado, ¿no? De cómo están tratando los medios al proyecto de Yolanda Díaz en comparación de cómo trataron al ascenso de Podemos. Lo que tienes es que Podemos desde el primer día fue criminalizado, ¿no? ¿Y por qué los medios criminalizaron a Podemos? ¿Porque Pablo Iglesias era enemigo de los medios de comunicación? No, criminalizaron a Podemos porque al que tenían miedo no era Pablo Iglesias, ¿no? Sino que era precisamente todo lo que tenía detrás, toda la movilización social que tenía detrás y toda la movilización social sobre la que se fraguó el ascenso de Podemos. ¿Qué tienes ahora con Sumar? Tienes una situación completamente diferente. Es decir, Sumar no se beneficia de un ascenso en la lucha social en el último periodo, sino que Sumar se construye bajo haber aplastado durante este último periodo movilizaciones sociales muy contundentes, como la de Cádiz, como la del Metal de Cantabria, la del Metal de Vigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente es un proyecto completamente diferente, ¿no? Y con el que no tenemos absolutamente ningún tipo de simpatía, ¿no? Evidentemente no somos sectarios tampoco hacia toda una capa de trabajadores que, visto el panorama político que hay, el ascenso de la extrema derecha y tal, puedan optar por votar a Yolanda Díaz en un momento determinado. Evidentemente
la política errónea de Yolanda Díaz no es culpa de los trabajadores que la han votado, pues como en último extremo, para que no entre a extrema derecha y para poder frenar un poco las políticas capitalistas del PSOE, pero evidentemente el programa de Yolanda Díaz es un programa que dista mucho de ser lo que los trabajadores necesitamos. Es decir, los trabajadores y los jóvenes no necesitamos un proyecto que tenga guantes sea con los grandes capitalistas, que intente negociar con los grandes capitalistas, sino que lo que necesitamos es un programa de ruptura y de transformación, ¿no? Igual que están demostrando los trabajadores, no solamente en el Estado español, sino en el resto del mundo, ¿no? Como hay que sobrepasar a estas direcciones de la izquierda que no están cumpliendo, y lo que tenemos que hacer es basarnos en la lucha y en la movilización, ¿no? No basarnos en si tenemos 35 diputados o tenemos 45 diputados, porque además aquí hay una cosa muy clara, hay una cosa que además también están intentando echarlo como jarros de agua fría encima de la movilización social, ¿no? Y es que aquí los dirigentes de Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, siempre nos defienden la idea de que la correlación de fuerzas es desfavorable a la izquierda. Entonces, claro, la correlación de fuerzas es desfavorable a la izquierda, entonces estamos haciendo, en su teoría, están haciendo lo que buenamente pueden, porque la correlación de fuerzas es desfavorable a la izquierda. En primer lugar, si la correlación de fuerzas fuera desfavorable a la izquierda, el gobierno no sería del PSOE Unidas Podemos, sería de la derecha. Eso en primer lugar, ¿sabes? Porque digo, ahí que Yolanda Díaz sea ministra es fruto del 15M y fruto de la movilización popular, no es fruto de una correlación de fuerzas desfavorable, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo se cambia esa correlación de fuerzas y cómo haces tú que esa correlación de fuerzas que plantean ellos desfavorable sea más favorable a la clase trabajadora que hace unos meses? Pues no lo vas a hacer desde el Parlamento, no lo vas a hacer con 35 diputados, pero aunque tuvieran 200 diputados, no lo harían, ¿no? Solo lo puedes hacer con la lucha y con la movilización. Un ejemplo muy concreto, la propia transición, ¿sabes? Si tú te fijas los años en los que la renta ha estado distribuida de una manera más equitativa en el Estado español, ¿no? Y donde los salarios a nivel global de los trabajadores han representado un porcentaje superior sobre el conjunto del PIB y de la renta nacional, pues yo qué sé, puedes pensar que serían los años inmediatamente anteriores a la crisis de 2008, ¿no? Pues años en los que ya la sociedad ha avanzado, etcétera, etcétera, hemos tenido gobiernos de la izquierda y sin embargo nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que tienes es que los años en los que los salarios han representado un porcentaje más grande de la renta nacional son el año 76, 77 y 78. ¿Por qué? Pues fruto de la lucha y la movilización popular, ¿no? Una lucha y una movilización popular que en principio, a principios de los años 70, lo que pedía era mejoras de salarios, mejoras de las condiciones laborales y que poco a poco fue una lucha que se fue politizando, ¿no? Hasta acabar, pues bueno, con la consigna de abajo el dictador, de abajo la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, ¿por qué lo planteo? Porque en esa época la correlación de fuerzas sí era desfavorable, sí era mucho más desfavorable ahora, ¿sabes? Es decir, la correlación de fuerzas de esa época era que no había sindicatos legales, que no había un parlamento legal y que no teníamos 35 diputados como plantea ahora Yolanda Díaz, sino que teníamos 0, porque no había un parlamento, había una dictadura, estaba la dictadura franquista. Y lo que tienes es que la correlación de fuerzas fue capaz de aumentar los salarios, fue capaz de tumbar la dictadura, fue capaz de traer toda una serie de mejoras laborales que además ahora también se están viendo bajo ataque, no fruto de tener 35 o 40 diputados, sino fruto de la lucha y la movilización popular, ¿no? Y por eso pues yo también planteo, ¿no? Que aquí, como modificas la correlación de fuerzas a favor de la clase trabajadora, no es teniendo 35 diputados o teniendo 200 diputados o teniendo todo el Parlamento en tu conjunto, sino que lo que modifica de verdad la correlación de fuerzas y la hace más favorable a la clase trabajadora es la lucha y la movilización. Incluso más recientemente, con la caída de Rajoy también lo vimos. Rajoy tenía una mayoría parlamentaria que aritméticamente le permitía mantener el gobierno y no lo permitió, pues fruto de que aquí la lucha y la movilización fue mucho más allá. Aquí se plantea que el PNV cambió su voto porque es un partido más de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en Euskal Herria además sabemos muy bien que eso está muy lejos de la realidad. El PNV es el partido de la burguesía vasca, es el partido de la clase dominante vasca, ¿no? Y lo que tienes es que el PNV cambió su voto fruto de una lucha brutal de decenas de miles de pensionistas, porque además uno de los epicentros de la movilización de pensionistas fue precisamente el propio Bilbao, ¿no? Entonces, pues bueno, con el proyecto de Yolanda Díaz no nos une absolutamente nada, no somos sectarios, ¿no? Hacia los miles de trabajadores que la votarán, viendo la única expectativa electoral resuelta por medio de la papeleta de Yolanda Díaz, pero evidentemente no nos une absolutamente nada y creemos que lo que le hace falta a la clase trabajadora y a la juventud no es un proceso personalista como el de Yolanda Díaz, ni alianzas interclasistas, ¿no? Sino que lo que nos hace falta es un programa de ruptura y un programa de transformación social. Antes te quería comentar que el programa, según Yolanda, va a salir de la sociedad civil. Si el programa realmente sale de la sociedad civil, ¿estaríais dispuestos a apoyarlo si es el resultado de
de trabajadores y trabajadoras diciendo, queremos esto. ¿Estaríais dispuestos a apoyar a Sumar? Claro, es que desgraciadamente lo que estamos viendo es que el proceso de escucha de Yolanda Díaz pues dista mucho de ser un proceso democrático. ¿Sabes? El otro día, por ejemplo, a mí me llegaba un vídeo de una asamblea, una de las primeras asambleas que hizo Sumar, precisamente en la ciudad de Cádiz, ¿no? Donde se planteaba, pues bueno, que iban a abrir un proceso de escucha, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tienes es que hubo un trabajador de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, que es una organización, pues bueno, con la que tenemos muchos vínculos y con la que hemos estado impulsando la lucha en el metal de Cádiz. En el mes de noviembre no hubo un trabajador que quiso preguntar algo y se le impidió preguntar, ¿no? Evidentemente, si el proceso de escucha es ese tipo de escucha, no. Y además, digo, está muy claro, aquí lo que tienes son decenas de miles de trabajadores en todo el Estado bajo prácticamente la misma consigna, ¿no? Que es la consigna IPC sí o sí. Porque aquí, digo, lo que tienes es una depauperización de los salarios a nivel estatal muy, muy importante, en la medida en la que tienes una inflación del 10%, y la patronal a nivel estatal lo que está planteando son subidas del 3, del 4%, pagas no consolidables, etcétera, etcétera, ¿no? Si Yolanda Díaz de verdad quiere iniciar un proceso de escucha, lo que tiene que empezar, ¿no?, es a poner su cargo como ministra de Trabajo al servicio de los trabajadores, ¿no? Y evidentemente lo que está haciendo es precisamente todo lo contrario. Entonces, digo, no nos planteamos ninguna opción de que ese proceso de escucha pues vaya a escuchar ni a los trabajadores, ni a los jóvenes, ni absolutamente nada, ¿no? Porque lo que tienes es que en estos años de gobierno pues no se ha escuchado eso, ¿sabes? Hablabas antes de la inflación. ¿Cómo vosotros solucionaríais el tema de la inflación? Es cierto que es una pregunta interesante, ¿no? Porque, bueno, digo, nosotros de Izquierda Revolucionaria sabemos muy bien, ¿no?, que bajo las circunstancias en las que estamos ahora mismo, ¿no?, de esta democracia que tenemos tan limitada, ¿no?, y bajo el sistema capitalista, pues Izquierda Revolucionaria bajo un sistema capitalista no va a llegar nunca al gobierno. Es así, una organización de ruptura que plantee la ruptura con el sistema capitalista no va a llegar al gobierno, pues porque, bueno, probablemente antes nos encarcelarían o harían cualquier tipo de cuestión para que eso no pudiera ocurrir, ¿no? Y lo que tenemos es que la inflación no es una cuestión, pues bueno, como se nos está planteando, no es ninguna cuestión que tenga que ver con la guerra de Ucrania, que evidentemente la guerra de Ucrania pues lo ha acelerado, lo ha aumentado, etcétera, etcétera. Pero aquí cuando el primer soldado ruso puso un pie en Ucrania, la inflación estaba en el 6,5% en el Estado español. Es decir, ha ido subiendo, ha ido empeorando, etcétera, etcétera, pero la inflación ya estaba en unos niveles récord, ¿no? Y tenemos que recordar también, antes hablábamos de la transición, ¿no? Pero bueno, es un periodo que también tiene muchas lecciones para la lucha del presente, ¿no? En la transición, muchas de las luchas tan duras que se dieron, ¿no?, por unas condiciones de trabajo dignas, por unas condiciones de vida dignas, etcétera, etcétera, tuvieron como primera mecha la inflación. Una inflación pues por encima de los 2 dígitos y que era absolutamente insoportable para el conjunto de las familias trabajadoras. Y lo que tenemos ahora es una situación en ese sentido muy similar a la transición. Tú ahora bajas al supermercado, a la carnicería, a cualquier sitio, haces la compra, vuelves a hacer ese mismo proceso y esa misma compra de aquí a 3 semanas y lo notas. Y lo notas perfectamente, porque digo, es una inflación que está subiendo a unos niveles históricos, ¿no? De hecho, en el mes de junio se planteaba que estaba ya por encima del 10% y de hecho lo que están planteando los economistas es que esto va a seguir así al menos hasta finales del año 2023, ¿no? Y evidentemente lo que tienes es que bajo el sistema capitalista no hay ninguna medida efectiva para sortear la inflación, porque además digo, las empresas capitalistas pues tienen toda una serie de cuestiones que pueden hacer para mantener la inflación así de alta, el tema del acaparamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tienes es que precisamente la inflación no se puede desacoplar del sistema capitalista. Es decir, tú no puedes rebajar la inflación con medidas dentro del propio sistema capitalista, porque es algo completamente imposible, ¿no? Ahora se nos están planteando, pues eso, que tiene la culpa la guerra de Ucrania, que tiene la culpa China, etcétera, etcétera, y sin embargo lo que tiene la culpa es el funcionamiento orgánico mismo del sistema capitalista, ¿no? Y lo que tienes es como aquí las familias trabajadoras cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes y tienes como los grandes capitalistas pues cada vez son más ricos. Con el ejemplo ahora de Mercedes en Gasteiz, por ejemplo, pues ha quedado muy claro, ¿no? La Mercedes de Gasteiz cada vez tiene más beneficios, pero no solamente la Mercedes en Gasteiz, ¿no?, sino la empresa de Florentino Pérez, etcétera, etcétera. Cada mes tienen más, cada año contable tienen más beneficios y sin embargo las familias trabajadoras nos cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Y aquí no hay ninguna medida que tú puedas plantear para frenar la inflación. De hecho, todas las medidas que se han tomado desde el gobierno central, la más sonada, los 20 céntimos de descuento, ¿no?, en el precio de la gasolina, lo que tienes es que al día siguiente ibas a la gasolinera y la gasolina estaba 20 céntimos más cara. Claro, digo, las empresas capitalistas tienen los mecanismos suficientes
para impedir que cualquier tipo de estas medidas, que ya de por sí son bastante limitadas, ¿no? Pues bueno, no tengan absolutamente ningún efecto. Igual que lo del tema de los precios de la luz, que se va a bajar de un 10% a un 5% los impuestos en la luz, lo que tienes es que el Estado va a recaudar menos impuestos y va a haber menos dinero disponible para dedicar a sanidad pública, educación pública, etcétera, etcétera, y lo que tienes es que las grandes eléctricas, pues todavía no lo han hecho, pero subirán un 5% los precios para compensar eso. Entonces el Estado tendrá menos recursos y las grandes eléctricas tendrán aún más recursos. Y la luz Entonces, será eso, cada vez más cara. ¿tú crees que la inflación, más que venir de Ucrania o de la crisis del COVID, viene de una decisión encubierta, por así decirlo, del gran capital, de subir los precios? Sí, está claro, ¿no? Está claro que hay un déficit de materias primas y tú lo que tienes es cómo nos estamos aproximando a una nueva crisis del sistema capitalista, ¿no? Y no solo a una nueva crisis del sistema capitalista, sino a un recrudecimiento, porque lo que teníamos cuando hablábamos, cuando empezó el confinamiento, cuando empezó la crisis de la pandemia, lo que tienes es que hablábamos que la crisis de 2008 todavía no se había superado, ¿no? Que había distintos ritmos, que dentro de la misma crisis puede haber distintos periodos, pero evidentemente lo que tienes es que las familias, los trabajadores, los jóvenes, no se han recuperado de la crisis de 2008 y lo que tienes es que nos avecinamos a una nueva crisis, ¿no? Y evidentemente, ante este panorama, lo que tienes es como las grandes empresas, los grandes capitalistas, lo que quieren es, evidentemente, multiplicar aún más sus beneficios y llenar aún más sus bolsillos a costa de la clase trabajadora, ¿no? Y lo que tienes es que precisamente saben muy bien que nos encaminamos a una crisis en ese sentido, que además es una crisis de sobreproducción, que es una crisis en la que por el avance de la técnica, por el avance de la ciencia, etcétera, etcétera, todo el mundo podría tener una vida digna, ¿no? Que es lo que aspiramos desde Izquierda Revolucionaria, y sin embargo lo que tienes es que fruto de que vivimos bajo el sistema capitalista, eso no se traslada a la sociedad, ¿no? Sino que aquí todos los avances técnicos, todos los avances científicos sirven para llenar aún más los bolsillos de la clase dominante y para vaciar aún más los bolsillos de la clase trabajadora, porque al final la inflación es directamente un robo a nuestros salarios, porque si nuestros salarios suben un 3% y la inflación sube un 10%, es directamente un robo a nuestros salarios, ¿no? Y aquí, pues bueno, también cabría preguntarse, porque aquí además también las empresas plantean, yo por ejemplo estoy en contacto con trabajadores de una empresa en huelga aquí en Álava, que es la empresa Burulan, ¿no? En la que tenemos un compañero de Izquierda Revolucionaria también trabajando, y lo que tienes es que la empresa se niega a subir los salarios más de un 2% porque plantean que sería una ruina para la empresa, ¿no? Y yo me pregunto que a dónde va el dinero de la inflación. Porque si la inflación está subiendo un 10%, si todos los productos están subiendo de precio a ese ritmo y además también la inflación está en un 10% para los productos que se seleccionan para la inflación. Pero lo que plantean muchos medios y lo que plantean muchos estudios estadísticos es que la inflación real de los productos que tú compras en el día a día, en la que no están los relojes de lujo, los yates, etcétera, etcétera, ha subido 3 veces más que la inflación, que la tasa de inflación general. Entonces, evidentemente, hay una situación muy compleja, ¿no? Y las empresas, pues lo que te digo, se están haciendo de oro y están haciendo, nunca mejor dicho, el agosto, con el tema de la inflación, ¿no? Y sin embargo nos plantean que para los trabajadores pues tiene que haber subidas del 2, del 3%, que tiene que haber sacrificios. Digo, son cuestiones que ya escuchamos cuando la crisis de 2008, son cuestiones que ya escuchamos cuando la crisis del coronavirus, ¿no? Y aquí también, pues es otro ejemplo de lo que planteaba Podemos. Podemos planteaba que de esta crisis iba a salir de una forma social, que no se iba a hacer igual que en 2008, que nadie se iba a quedar atrás, y sin embargo lo que estamos viendo es que no hay ninguna diferencia con la crisis de 2008. Se nos están pidiendo los mismos sacrificios, las mismas congelaciones salariales, etcétera, etcétera. Has afirmado antes que va a venir una crisis del capitalismo de aquí a poco. Vosotros sois socialistas, la crisis del capitalismo, según Marx, va a llevar a una sociedad socialista. Eso es la base del marxismo. ¿Creéis que la nueva sociedad socialista en el siglo XXI tiene que formularse por medio de una dictadura del proletariado, por medio de una sociedad democrática donde sea el proletariado el que mande, pero democráticamente? ¿Cómo creéis que se tiene que hacer la etapa socialista? Bueno, aquí para que la crisis del sistema capitalista desemboque, ¿no?, en una revolución socialista, ¿no?, y seamos capaces de instaurar una sociedad en la que no manden un puñado de capitalistas, ¿no?, sino que las necesidades sociales de la población en su conjunto sean las que determinen la producción dentro del sistema, no es necesaria solamente una crisis del capitalismo, sino que es necesario algo más, ¿no?, sino que es necesario fundamentalmente pues una organización con un programa correcto, con unas ideas correctas, y con la determinación en un momento determinado, ¿no?, de tomar el poder y de instaurar una sociedad socialista, ¿no? Desgraciadamente lo que estamos viendo en todo el mundo es que esa organización no existe.
Es decir, la clase trabajadora a nivel mundial está más preparada para la construcción de una sociedad justa que nunca, porque es una clase trabajadora que está más formada que nunca, más preparada que nunca, más estudiada que nunca y más numerosa que nunca. Y lo que tienes es como a nivel mundial está habiendo revoluciones y está habiendo rebeliones a nivel prácticamente de todos los países, ¿no? En el último periodo lo hemos visto en América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, etcétera, etcétera. Y ahora en estas últimas semanas lo estamos viendo en Sri Lanka, ¿no? Donde está habiendo una auténtica revolución, donde el gobierno ha tenido que huir, donde las Fuerzas Armadas y la policía se han disuelto, ¿no? Porque hay toda una serie de elementos de la dirección de las Fuerzas Armadas que han tenido que huir junto con el gobierno porque eran sus principales defensores. Pero una gran parte de las Fuerzas Armadas y de la policía se ha unido a las revueltas del conjunto de la sociedad. Y lo que tienes es lo que falta, tanto en Sri Lanka como lo que faltó en Chile también, donde la revolución llegó más lejos que en ningún otro sitio, pues fue una dirección a la altura de las circunstancias. Porque desgraciadamente la dirección del Partido Socialista, del Partido Comunista en Chile, pues no tomó las decisiones adecuadas, ¿no? Tomó la decisión de tomar como consigna la Asamblea Constituyente, cuando la consigna que tenía que haber habido en ese momento era precisamente la toma del poder, ¿no? Pero bueno, yendo también un poco al fondo de la cuestión de lo que preguntas, evidentemente también tenemos que diferenciar, ¿no? Porque cuando tú ahora planteas una dictadura, ¿no? Pues se te viene a la mente pues dictaduras de Franco, dictaduras de la extrema derecha en América Latina o incluso la dictadura del estalinismo en Rusia, ¿no? Con la que no nos une absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, lo que tienes es que si vas a los clásicos de Marx, a los clásicos de Lenin, etcétera, etcétera, cuando hablan de dictadura del proletariado, no es una situación como la que se nos viene a la mente cuando en el siglo XXI hablamos de dictadura, sino que es precisamente todo lo contrario. La dictadura del proletariado es la dictadura de la mayoría sobre la minoría, ¿no? Sobre esa minoría de capitalistas que lleva siglos, y digo siglos porque muchas veces son hijos de, sobrinos de, nietos de, como en el caso del Estado español, lleva siglos haciéndose de oro a costa de la explotación de la clase trabajadora y que no le importa absolutamente nada más allá que llenar sus bolsillos de dinero, pues evidentemente habrá todo un periodo, ¿no?, en el que la clase trabajadora tenga que ponerse al frente de la sociedad, ¿no? Y bueno, para acabar con la propiedad privada de los medios de producción, pues sea necesario ese estadio que Marx o que Lenin planteaban como la dictadura del proletariado y que es, como ya digo, la dictadura de la mayoría sobre la minoría, ¿no? Que en el siglo XXI se supone que a la dictadura de la mayoría sobre la minoría debería llamarse democracia, no dictadura, ¿no? Pero evidentemente también, pues desgraciadamente, cuando pensamos en dictadura no se nos viene a la mente la dictadura del proletariado porque evidentemente el sistema capitalista ya se ha preocupado mucho de que cuando planteemos la palabra dictadura sea algo negativo. Y en este caso es algo, pues bueno, no es ni negativo ni positivo, porque probablemente para Mancio Ortega, para Emilio Botín, etcétera, etcétera, sea negativo, pero para el conjunto de la sociedad y para la mayoría de la sociedad será positivo, ¿no? Porque podremos, pues bueno, no queremos ningún tipo de venganza y no queremos devolverle nada ni a Mancio Ortega ni a los grandes capitalistas, sino que lo que queremos es una sociedad justa, ¿no? Pero también entendemos que de cara a quitarles y a expropiarles los medios de producción a los grandes capitalistas tampoco nos los van a regalar. Entonces, evidentemente, habrá un espacio en el que esa dictadura del proletariado tenga que existir hasta que, bueno, esta situación desemboque también en una sociedad socialista, que será una sociedad en la que no exista la dictadura del proletariado, ¿no? Porque será una sociedad sin clases. No habrá proletariado, no habrá Estado y no habrá tampoco ninguna clase dominante que domine una clase por encima de la otra. También planteaba lo del estalinismo, que no estamos de acuerdo con el estalinismo, porque el estalinismo no era esta situación. El estalinismo, lo que existía era una casta burocrática, ¿no?, que lo que hacía era guiarse pues, bajo sus propios intereses, que no eran ni mucho menos los intereses de los proletarios en Rusia. Entonces entiendo que durante la etapa de Lenin, la organización interna del Partido Comunista Ruso era de otra manera, los trabajadores rusos sí podían acceder al poder y no era una dictadura personalista de Lenin. Entiendo que eso es lo que pensáis. Claro, efectivamente. De hecho, evidentemente, cuando el Partido Comunista, cuando Lenin preside el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, lo que tienes es que hay toda una serie de elementos democráticos dentro del propio partido, ¿no? Incluso dentro del Ejército Rojo, liderado por Trotsky, ¿no?, que es capaz de vencer en una guerra civil atroz, ¿no?, a las 21 potencias extranjeras que habían invadido la Unión Soviética, lo que tenías eran medidas democráticas, ¿no? A diferencia de los ejércitos que tenemos hoy día, de los ejércitos plagados de nazis por parte de Zelensky o plagados de nazis también
por parte de Putin, o plagados de nazis en el Estado español, que se van al Valle de los Caídos, o en Francia, que alientan golpes de Estado contra Macron, etcétera, etcétera, lo que tienes es que en el Ejército Rojo, en el año 1921 en Rusia, había elementos democráticos y cualquier general podía ser destituido por medios democráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues nosotros aspiramos a transformar la sociedad también pues en esa línea, en una línea más democrática y en una línea en el que yo lo que planteaba al principio, ¿no? En el que el móvil y el fin de la economía a nivel mundial no sea llenar los bolsillos de unos capitalistas, sino que sea precisamente cubrir las necesidades sociales. Antes de pasar a la última pregunta que te había comentado, me ha surgido por la cabeza hacerte unas preguntas para aquellas personas de derechas que dicen esto es comunista, esto es comunista, esto es comunista. Te voy a hacer preguntas de sí o no, ¿vale? ¿Es comunista subirle los impuestos a la clase alta? Que esta es la pregunta igual un poco menos de sí o no. A ver, yo creo que no es un elemento de si es comunista o no es comunista, ¿no? Sino que, bueno, yo te puedo decir si son elementos que nosotros de la izquierda revolucionaria, sabiendo que la revolución socialista no va a ser mañana, porque eso creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Que no va a ocurrir mañana, pues yo te puedo decir si son políticas, pues que nosotros en un momento determinado podríamos apoyar o no. ¿Subir los impuestos a las grandes fortunas? Sí, claro, por supuesto. De hecho, queremos expropiarles sus fortunas. Entonces, claro, evidentemente, eso sí. Eso sí sería una medida de izquierda, ¿no? ¿Estamos a favor de subir los impuestos a las grandes fortunas? Sí, claro, pero claro, lo que queremos es a largo plazo, lo que queremos es quitarles sus fortunas y que eso sirva para las necesidades de la población. ¿Es comunista Podemos? No. Mentía Pablo Iglesias cuando dijo en aquel famoso vídeo, yo soy comunista. Bueno, yo no puedo decir si alguien miente cuando plantea su ideología. Es decir, que Pablo Iglesias se considera a sí mismo comunista, pues bueno, es decir, sí, él puede considerarse lo que quiera. Evidentemente, las medidas que ha tomado en su participación en el gobierno central van muy lejos, ¿no?, de las medidas de izquierdas que se le pedían desde un principio. Y de hecho no hay más que comparar las medidas que han tomado con su programa electoral con el último, no te digo ya el programa electoral de 2014, que evidentemente era un programa mucho más a la izquierda que el último, ¿no? Y ver cómo las medidas que ellos plantearon, que eran innegociables para un gobierno con el PSOE, pues no se han cumplido. Aquí no se ha derogado la ley Mordaza, ni la reforma laboral, ni el ingreso mínimo vital está llegando a muy poca gente en unas cuantías ínfimas, no se está construyendo la vivienda social necesaria, no se está acabando con el problema del alquiler, no se está invirtiendo de forma masiva en contratación, pues, de sanitarios, de profesores y especialmente de sanitarios en el último periodo. Lo que estamos viendo es que aquí hay hemos pasado la pandemia, pero aquí lo que ha dejado la pandemia es una epidemia de enfermedades mentales entre la juventud. Tampoco hay una inversión masiva en ese sentido y evidentemente Pablo Iglesias podría decir que era comunista hace 5 años, lo puede decir hoy y yo pues evidentemente no soy quien para decir si alguien se considera comunista o no, pero lo que tienes es que las medidas que ha tomado pues no van ni mucho menos en esa dirección. ¿Es comunista el régimen de Venezuela? ¿El régimen de Venezuela? No, en mi opinión no. ¿Y el de Cuba? Tampoco. ¿China? No, ni mucho menos, ¿no? Desde luego, lo que tienes en China es una potencia imperialista, ¿no? Evidentemente, hay elementos en China que lo que hemos visto es que le ha permitido superar el coronavirus a una velocidad más alta que la de Estados Unidos. Bueno, no a una velocidad más alta, sino que le ha permitido superar el coronavirus mientras Estados Unidos no lo ha superado. Y evidentemente lo que tienes es que los elementos en China de la economía planificada, que son elementos muy limitados y que están muy lejos de ser elementos de una sociedad socialista, incluso con esos elementos tan limitados de China, les ha permitido llegar mucho más lejos a la hora de combatir el coronavirus respecto a Estados Unidos, que se supone que es una primera potencia mundial y que hemos tenido que ver cómo en sus parques excavaba zanjas para enterrar los cadáveres de los muertos por coronavirus y lo que estamos viendo es cómo China está teniendo un ascenso muy, muy importante a nivel mundial. Y de hecho lo que tienes es que ya supera a Estados Unidos. Se ha cortado. Y toda la a nivel mundial lo que tienes es como Estados Unidos está en un descrédito completo y está en una cuesta abajo, en un declive completo como potencia imperialista, mientras que China está en ascenso, ¿no? Evidentemente, China no tiene absolutamente nada que ver ni con el socialismo, ni con las ideas de Marx, ni con las ideas de Lenin, pero evidentemente tú lo que tienes es que incluso con esa economía planificada tan limitada de China, está siendo capaz de hacer frente pues, a problemas que en el primer mundo se están convirtiendo o se están enquistando completamente, como ha sido la pandemia del COVID. Yo cogeré ese trocito para decírselo a todos los de derecha que me dicen, es que el gobierno es social comunista.
Te lo agradezco personalmente porque me las veo, me las deseo para convencerles de que no lo son. La última pregunta es que vuestro partido tiene mucha acción sindical. Imagino que por todo lo que has estado comentando antes de la lucha obrera y de la lucha del proletariado. Vuestra última lucha ha sido allí en Victoria y ha estado, me parece, contra Mercedes, de la empresa Mercedes. Cuéntanos un poquillo Sí, de esa lucha. sí, pues lo que tienes es, bueno, pues que la empresa Mercedes-Benz, ¿no? Que es propiedad pues, de la multinacional Mercedes-Benz, pues tiene una planta aquí en Gasteiz, ¿no? Y que de hecho es la fábrica más grande de Euskal Herria, ¿sabes? Tiene más de 5.000 trabajadores contratados de forma directa por Mercedes y se calcula que en torno a 30.000 de forma indirecta, ¿no? Porque ya sabemos pues, que aquí hay subcontratas, que aquí hay empresas auxiliares, empresas dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que supone pues probablemente más del 50% de los trabajadores del sector del metal en la provincia de Álava sean trabajadores que estén contratados por Mercedes o que estén vinculados a subcontratas, a auxiliares de Mercedes, etcétera, ¿no? De hecho, supone más del 5% del PIB de todo Euskadi, ¿no? Y más del 25% del PIB de la provincia de Álava. Es decir, estamos ante una factoría muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Y nada, pues lo que tienes es que se está negociando el nuevo convenio, ¿no? Que en el comité de empresa tiene mayoría pues los sindicatos un poco más favorables a la negociación con la empresa y a llegar a acuerdos con la empresa, ¿no? Sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Y en este nuevo convenio, pues la propuesta de la empresa era una subida del 0% en el año 2021, del 0% de los salarios, una subida del 4% en el año 2022, que además sería una subida sobre las tablas salariales del año 2020, no del 21, porque ya digo que en el 21 hay cero de subida, y un 2% desde el año 23 hasta el año 26 cada año, ¿no? Lo que viene a ser un 19% desde el año 2020 hasta el año 2026, ¿no? Y que de hecho también esto es un argumento que utilizan los sindicatos de la concertación y los sindicatos amarillos para defender el acuerdo. Lo que tienes es que se sube un 19% los salarios, pero a día de hoy la inflación ya está en el 17%. Es decir, desde hoy hasta 2026, para que los salarios ganasen poder adquisitivo, la inflación tendría que subir un 2%. Desde hoy hasta 2026. Digo que nadie absolutamente se cree eso, porque lo que tienes es que veremos en cuánta inflación acaba el año, pero quedan 5 años hasta finales del año 2026, ¿no? Y luego, para complementar todo esto, pues la empresa también proponía el trabajo en una sexta noche nocturna, que sería trabajar la noche del domingo al lunes, que ahora mismo se trabaja, es decir, en Mercedes se trabaja 3 turnos, mañana, tarde y noche, y se trabaja todos los días, salvo la noche del domingo al lunes. Todos los días y todas las noches del resto de la semana se trabajan, ¿no? Y también, pues, mantener toda la flexibilidad que tiene la empresa. De hecho, tú en Mercedes ahora mismo puede ser que trabajes el sábado de esta semana y te avise el mismo jueves de que vas a trabajar ese sábado. ¿Sabes? Que a principios de mes te digan, puede ser que trabajes los sábados. Entonces tú no puedas organizar tu vida en función de eso, porque no sabes si vas a trabajar el sábado o no, y puede ser que llegue el jueves y te digan que al final no. Entonces no has organizado absolutamente nada tu vida ese fin de semana porque no te habían dicho si sí o si no y finalmente te han dicho que no. ¿Sabes? Entonces ni siquiera los 150 euros de trabajar la noche del sábado los vas a cobrar. Entonces no has podido organizar tu vida, no has cobrado absolutamente nada y te avisan el jueves, ¿no? Evidentemente, la empresa lo que había prometido era que en vez del jueves iba a intentar avisar con una semana, cosa que tampoco soluciona nada, porque tampoco puedes organizarte nada, pero evidentemente en convenio colectivo sigue escrito que te pueden avisar con 2 o con 3 días de antelación, ¿no? Entonces, en este escenario, pues tienes como los sindicatos más combativos dentro del comité de empresa, ¿no? Que son el ALAB y SK, pues convocan toda una serie de huelgas. El primer día es el 22, hoy hace un mes precisamente, el primer día es el 22 de junio. Y bueno, pues la dirección de la empresa lo que tienes es que comete un error muy grande, porque confunde la actitud sumisa y pasiva de las direcciones sindicales de comisiones obreras, de UGT, de Quincha y PIM, que Quincha y PIM son 2 pequeños sindicatos que hay en Mercedes, confunde la actitud sumisa de esos dirigentes, ¿no?, con la actitud de los trabajadores, que lo que están viendo es que aquí la inflación sube el 10%, que aquí el precio de la vivienda cada vez es más cara, las hipotecas cada vez son más caras, los tipos de interés cada vez suben más, ¿no? Y como día tras día pierden poder adquisitivo, ¿no? Y en ese sentido ha sido una movilización que ha pillado a la dirección de la empresa también por sorpresa y a los dirigentes de los sindicatos amarillos también por sorpresa, porque el Mercedes llevaba sin una movilización de estas características 20 años, ¿sabes? Porque, bueno, fruto también de las luchas tan potentes de la clase trabajadora en los años 70 y los años 80, pues los trabajadores de Mercedes han tenido unas condiciones laborales por encima del resto de trabajadores en Vitoria con carácter general. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo todas esas condiciones, bajo una inflación del 10%, bajo una subida de precios impresionante, pues están completamente laminadas, ¿no? Y lo que tienes es que los trabajadores han salido masivamente a la huelga. De hecho,
la media de seguimiento de la huelga desde el 22 de junio hasta hoy, que se han convocado 9 jornadas de huelga, pues ha sido por encima del 95%. Tú veías fotos de la factoría y estaba completamente paralizada, ¿no? En ese sentido, la dirección de la empresa tenía un problema, porque aquí más o menos se calcula que en Mercedes se fabrican en torno a 700 furgonetas al día, ¿no? Que si lo multiplicas por 9, pues te da casi 7.000 furgonetas que no han salido, ¿no? Y evidentemente la dirección de la empresa, pese a que a los medios de comunicación planteaba que la huelga no estaba afectando, estaba muy, muy preocupada, ¿no? En ese sentido, pues lo que tienes es que la dirección de la empresa hace una nueva oferta, retira la sexta noche, ¿no? Que además también es muy importante destacar que la retirada de la sexta noche de la nueva proposición de convenio no ha sido fruto de la negociación de comisiones y UGT en la mesa, sino que ha sido fruto de 9 días de huelga y de 9 días de movilización continuada aquí en Gasteiz, ¿no? Pero con el tema de las subidas salariales no sube absolutamente nada. Su propuesta de una paga no consolidable para hacer frente al IPC del año 2021, que era de 2.000 euros, la ha subido a 4.000 euros, que eso se te queda en absolutamente nada, porque son 4.000 euros brutos, de ahí tienes que descontar todos los impuestos. La subida del 4% que había planteado para el 22 sube hasta el 6%, que sigue estando casi 4 puntos y medio por debajo de la inflación, y la subida del 2% del año 23 al 26 la suben a un 2,25, que es una subida absolutamente irrisoria, ¿no? Y además tú lo que tienes es que en la Mercedes la media de los salarios ha disminuido en los últimos años. De hecho, en el año 2008 la media de salario de un trabajador de Mercedes estaba en torno a los 45.000 euros al año y ahora mismo está muy poco por encima de los 30.000, teniendo en cuenta que esa es la media, en la que también entran altos directivos, altos cargos, mandos intermedios, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate cuál ha sido la bajada en el caso de un trabajador que ya en el año 2008 no cobrara 45, sino que cobrara 30. Pues probablemente ahora esté pues, poco por encima de los 25. Entonces, evidentemente, son unas condiciones de vida completamente laminadas, ¿no? Y en esta línea, pues lo que tienes es como los sindicatos, comisiones, la dirección de los sindicatos, comisiones obreras, UGT, Quincha y PIM, firman este preacuerdo con la empresa, ¿no? El preacuerdo de la vergüenza, porque no soluciona absolutamente ninguno de los problemas, ¿no? Y empiezan a defenderlo con la idea de que gracias a ellos se ha retirado la sexta noche, cosa que evidentemente no es así, que se ha retirado gracias a la lucha de decenas de miles de trabajadores en la calle, que los salarios van a subir un 19%, cosa que eso es cierto, pero claro, van a subir un 19%, de los cuales un 17% ya lo tienes comido, fruto del aumento de los precios. Es decir, ahora mismo el salario estaría subiendo desde ahora hasta 2026 un 2%. Digo que es una cosa absolutamente irrisoria, ¿no? Y para plantear todo esto, pues lo que se plantea es que hay una inversión de 1.200 millones por parte de la dirección de Mercedes en Alemania que va a ser invertida en Vitoria y que si el acuerdo sale no, pues probablemente se cierre la empresa, sea el comienzo del fin, como planteó Emilio Titos, que es el director de la planta, ¿no? Y en esta campaña a favor del sí, en un referéndum que se organizó este mismo lunes de esta semana, pues entró en juego todo. Entró en juego la dirección del gobierno vasco, el PNV, el Partido Socialista de Euskadi, entró absolutamente todo el mundo, e incluso la dirección de los sindicatos UGT y comisiones obreras, ¿no? Que estaban planteando que los piquetes eran violentos, ¿no? Y que estaban coaccionando a los trabajadores a no ir a trabajar. Es mucha casualidad que estos planteen que los piquetes han sido violentos y no hayan sido capaces de sacar ni una sola imagen de violencia de los piquetes, ¿sabes? Y de hecho, comisiones obreras UGT plantearon que igual había que recurrir a la Archaña para defenderse de los piquetes, ¿no? Mientras lo que tienes es, como no ha habido ni un detenido, ni absolutamente nada en ningún piquete, ni ninguna imagen de violencia, ni absolutamente nada, porque ha sido una movilización pacífica y una movilización ejemplar, ¿no? Y lo que tienes es, pues bueno, que en el referéndum de este lunes finalmente se acepta el preacuerdo, también fruto, pues bueno, de muchas situaciones, ¿no? Porque tienes que el seguimiento de la huelga ha sido muy positivo, pero que evidentemente, en primer lugar, en ese referéndum votaron trabajadores a los que el convenio no les afecta, porque los trabajadores, los mandos intermedios, los altos cargos de la planta de Mercedes, los trabajadores de oficinas en Mercedes, que son 500 y pico respecto a un total de 5.000, no les afecta este convenio y votaron, pues eso, por encima del 90% el sí. Y lo que tienes es que entre los trabajadores de talleres, tanto de taller de pintura como de montaje, como de montaje final, que es a los que de verdad afecta el convenio, lo que tienes es que salió el no. Entonces, digo, y además también lo que están planteando ahora los sindicatos El Alab y SK, de forma, en nuestra opinión, muy correcta, es que ha sido un referéndum completamente fraudulento, porque el otro día salió una de las consejeras del gobierno vasco, Arantxa Tapia, planteando que la inversión de 1.200 millones de euros en Mercedes no estaba asegurada, aunque saliese el sí. Es decir, aquí se han utilizado argumentos para que saliese el sí que luego no eran reales,
porque aquí ni se ha firmado de momento ningún convenio, ni se ha firmado una inversión masiva en Mercedes de Gasteiz, ni absolutamente nada. Es un referéndum completamente fraudulento, ¿no? Y además, si querían saber la opinión de los trabajadores respecto al referéndum, pues ahí tenías las movilizaciones. Más de 10.000, más de 12.000 personas en Gasteiz en las últimas movilizaciones. Y sin embargo, pues bueno, también es entendible que incluso entre talleres haya ganado el sí, pero no haya ganado de una forma completamente arrolladora, ¿no? Porque tienes muchos trabajadores eventuales que se les ha prometido que se les iba a hacer fijos si votaban que sí, y todo ese tipo de maniobras por parte de la empresa. Es decir, el referéndum ha sido completamente fraudulento. A los sindicatos que planteaban el no en el referéndum, nosotros planteábamos en el referéndum, pero a los sindicatos ELA, LAB y SK que planteaban el no en el referéndum, no se les facilitaron los censos antes de la votación, no se les planteó que pudieran estar en las mesas como interventores y como apoderados, es decir, ha sido un referéndum completamente fraudulento, ¿no? Y evidentemente no ha sido necesario recurrir al pucherazo por parte de la empresa, porque el pucherazo ya se había dado de antes, prometiendo cosas que no iban a ocurrir, dejando votar a gente que el convenio no les iba a afectar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el balance que tenemos que hacer de la lucha en Mercedes es un balance muy positivo, ¿no? Hemos visto cómo miles de trabajadores se han movilizado en defensa de unas condiciones de vida dignas, y lo que tienes es como este preacuerdo y este convenio que se supone que se va a firmar no va a solucionar nada. Porque aquí tú puedes subir los salarios, lo que se ha planteado en el convenio, un 6% desde el año 2022, desde el año 2020 hasta ahora, pero ese preacuerdo lo que no va a solucionar es ni va a bajar la inflación, ni va a reducir los precios del combustible, ni va a reducir los precios de las hipotecas y, evidentemente, todas las condiciones sociales, tanto dentro del puesto de trabajo como fuera, que han dado lugar a los últimos estallidos obreros que hemos visto, este de la Mercedes, pero también en Cádiz, en Coruña, en Cantabria, etcétera, etcétera, todas las condiciones que han dado lugar a esos estallidos sigan presentes. Y evidentemente, en la medida en las que esas condiciones sigan presentes, y no es que sigan presentes, sino que se van a agravar aún más, y el gobierno no pone absolutamente ningún freno, pues lo que tienes es que en el futuro vamos a ver cómo la lucha en Mercedes, como la lucha en Cádiz, pues se multiplica en todo el estado. Vale, te planteo dos últimas preguntas finales, así cortitas. Uno, ¿algún sindicato o partido ha colaborado en esta manifestación? En las manifestaciones de Mercedes. Sí. Sí, las manifestaciones las convocaron los sindicatos ELA, LAB y SK, que son los sindicatos que componen la mayoría sindical vasca, pero que dentro del comité de empresa de Mercedes no tienen la mayoría sindical, sino que están en minoría. Están en minoría 16-14, creo, o algo así. Vale. Y la segunda pregunta. Ya tú que se me dio la segunda pregunta. Y bueno, nosotros, como os hemos dado también pues toda la difusión que hemos podido, eso como sindicato de estudiantes, como sindicalistas de izquierdas y tal, pues le hemos dado toda la difusión que hemos podido, nos hemos colaborado también en una campaña de solidaridad a nivel estatal, ¿no? En la que han mandado pues vídeos y fotos de apoyo a trabajadores del conjunto del Estado, de Sevilla, de Madrid, de Coruña, de Asturias, de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Y que evidentemente también han elevado la moral entre los trabajadores, porque aquí lo que has tenido es una campaña salvaje contra los trabajadores que se estaban movilizando y evidentemente nosotros, pues también con nuestras fuerzas humildes, ¿no? Pero también con nuestras fuerzas de choque entre los trabajadores, entre la juventud, pues hemos contribuido a romper un poco esa campaña de miedo que se había instaurado entre los trabajadores, ¿no? Porque aquí tenían absolutamente todo en contra para ganar, ¿no? Y sin embargo lo que tienes es que el sí al preacuerdo en el referéndum ganó por un 56%, es decir, tampoco fue una victoria arrolladora. Y finalmente, con ese preacuerdo ya firmado, o sea, ya aprobado por referéndum, ya hay prácticamente poca esperanza de que se tumbe, o hay alguna posibilidad de que se tumbe, que se vuelva a empezar de cero. Claro, evidentemente lo que tienes es también una circunstancia excepcional, ¿no? Y es que hay elecciones sindicales en la planta de Mercedes en Gasteiz en el mes de octubre, noviembre, por esas fechas. Entonces, evidentemente, la dirección de la empresa a lo que va a recurrir es a la mayoría sindical actual, que son Comisiones Obreras, UGT, Equincha y PIM, para firmar contrarreloj el convenio y que una nueva mayoría sindical no pueda evitar la firma del convenio. Pero, evidentemente, entre la cabeza de miles de trabajadores de la empresa está que esta gente que ahora mismo ostenta la mayoría en el comité de empresa la va a perder en las elecciones del próximo otoño, ¿no? Porque, evidentemente, lo que tienes es como con unos mecanismos de aprobar la huelga, es decir, el ALAB y SK han utilizado unos mecanismos de aprobar la tabla reivindicativa, de aprobar las huelgas, todo de forma democrática, convocar a asambleas de trabajadores y que los trabajadores
opinen lo que quieran, hacer un micro abierto para que todo el mundo pueda intervenir, ¿no? Opinar, plantear sus dudas, plantear con lo que está de acuerdo y con lo que no, y finalizar la asamblea con una propuesta de huelga y con una propuesta de reivindicaciones que se vota a mano alzada. Evidentemente ese es el método que hay que utilizar, ¿no? El método que hay que utilizar no es firmar a empresas a espaldas de los trabajadores o acordar una cosa con los trabajadores y firmar otra con la empresa, sino que es ese, ¿no? Aquí se aprueba la plataforma reivindicativa de la huelga y se aprueban los días de huelga y de movilización en una asamblea a mano alzada, ¿no? Y evidentemente, pues entre la cabeza de miles de trabajadores en las elecciones sindicales del próximo otoño, pues va a estar eso. Como UGT, pues ha sido un sindicato completamente vendido, como la dirección de comisiones se ha vendido completamente también a la empresa y evidentemente, pues Ekinsa y PIM, que son dos sindicatos pequeños amarillos, pues evidentemente han jugado el papel que juegan siempre los sindicatos amarillos, ¿no? Entonces también la mayoría sindical actual en Mercedes tiene mucho miedo a poder perder la mayoría de las elecciones de otoño porque es una probabilidad bastante plausible. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Víctor. Ha sido un placer haberte tenido aquí en el canal Independiente y si quieres decir algo más para finalizar, tienes el micro abierto. Nada, yo que muchas gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? Y por darnos también este espacio para expresarnos y para llevar aún más allá también la lucha en Mercedes, que ya te digo que va a ser una lucha que aunque se firme el convenio, pues va a ser una lucha que evidentemente va a continuar porque las condiciones de vida de la mayoría siguen siendo igual de nefastas que antes de esta lucha. Vale, pues un placer, Víctor, portavoz de Izquierda Revolucionaria en Victoria Gasteiz. Muchísimas gracias y hasta aquí la entrevista. Gracias. Gracias a ti.